El mundo está cambiando por tu transformación, por tu luz, tu alegría inmensa y tus cristalinos ojos de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a todos los oyentes de las Alas de la Conciencia. Este es un programa de la ONG Conciencia Solidaria. Grabamos el programa y lo subimos a Facebook como Las Alas de la Conciencia. También nos encontrás en YouTube y nos buscás como Las Alas de la Conciencia en el canal de Conciencia Solidaria ONG. Te pasamos un número telefónico, si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del más 549-3548-564-874, a través de WhatsApp o Telegram. Y ahora sí, saludamos a nuestro compañero. ¿Cómo estás, Wionak? Buen día, buenas tardes, buenas noches, bueno, como quieras. Con un buen mate orgánico, podemos estar en cualquier momento del día por si te agarra sueño o lo que sea, así que en ese sentido... Buenos todos. Todos. Bueno, así arranca Las Alas de la Conciencia, nuevo programa en esta semana de agosto. Un saludo enorme ahí a toda la audiencia que está del otro lado y las radios que lo retransmiten. Te pasamos los datos de nuestra organización, www.concienciasolidaria.org.ar, sitio web oficial. En las redes nos puedes buscar en Facebook, Instagram, Tumblr, Telegram, Threads, la comunidad de WhatsApp y obviamente YouTube que te pasaba Moni. Y también en la plataforma X. En todas las primeras búscanos como Conciencia Solidaria ONG y en la plataforma X nos vas a buscar como @consol_ONG. Si querés donar, colaborar económicamente para sustentar a nuestra organización, que es una organización sin fines de lucro, apartidaria, y nos sustentamos justamente de las donaciones de la gente. El alias es conciencia.solidaria, así de simple. Ajá, muy muy bien. algo, Conciencia Solidaria. Simplemente, ¿no? Muy bien. Así de simple. Bien, y bueno, les vamos a empezar, ¿no? El programa de hoy con una noticia que tiene que ver con plástico, gente. Estamos muy cargaditos de plásticos, ¿no? Hasta, no sé, hasta la cabeza realmente, ¿no? Y esta crisis del plástico está poniendo a prueba estas negociaciones que se están tratando de hacer justamente para un tratado, valga la redundancia, ambiental global que está impulsado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Sí. La contaminación plástica se transformó en una emergencia ambiental, sin lugar a dudas, esto viene de larga data, ¿no? Y sanitaria planetaria. Pero los intentos por alcanzar un tratado internacional vinculante para frenar su producción siguen enfrentando serias trabas políticas y económicas, ¿no? Acá podemos hablar de las petroleras, por ejemplo, que, bueno, están poniendo trabas, ¿no? Para que esto... siga, ¿no? No le alcanza con un lomo de burro. Acá te meten los Sí. alfileres eso para que te pinche las ruedas, los miguelitos Sí, que los le dicen a algunos miguelitos, lados. tal cual, esos pinches Te tiran terribles. no sé qué, bueno. De todo, ¿no? Impulsadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, las conversaciones para un tratado global permanecen estancadas. Qué raro, ¿no? Bloqueadas por la presión de petroestados, mirá Preto pesticida, algo así, y me gustó, un buen apodo. una palabra es real, ¿no? Petroestados y conglomerados. Petropestes le podríamos Sí, decir. también. Las petropestes. Tantos nombres le podemos poner. Y conglomerados industriales que buscan atenuar justamente lo que veníamos diciendo, las metas de reducción. En este mes de agosto, Ginebra será sede de una nueva ronda de negociaciones en un intento por destrabar el diálogo. Esperemos, ¿no? El contexto es complejo porque la última cumbre que se celebró en Busan, en Corea del Sur, concluyó sin avances sustanciales. Siempre pasa, ¿no? En estas COP20, COP30, COP28, en estas cumbres, ¿no? Que en definitiva se presentan todos, se habla, bla, 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 pero a la práctica
No, que ya dicen Cero, que aprovechan, que se juntan todo y que viajan de tantos países que son mesas de negocio directamente. Sí, Ya no es porque diálogo para el medio ambiente. es Ya así, están es real. cooptadas, digamos. Sí, cómo no. ¿Mm? Bien, como decíamos, ¿no? Que esto concluyó sin avances sustanciales debido a la oposición de un grupo de países liderados por Arabia Saudita, obviamente, Mm. renuentes a cualquier restricción sobre la producción plástica. Las cifras realmente son alarmantes, ¿no? En el año 2023, la producción mundial de plástico superó los 413 millones de toneladas, de las cuales apenas el 8.7% provino de materiales reciclados. O sea, Una el locura. reciclado es como que no existe. Un fantasma. Si no se aplican medidas firmes, esa cifra podría alcanzar los 712 millones de toneladas anuales para 2040. Bueno, nos vamos muy al futuro, que no Pero está tan lejos. Imagínate si van a querer perder un negocio de vender Imposible. 740 millones de toneladas de algo. Imposible. ¿Mm? Increíble esto. Organizaciones científicas y ambientales como la Coalición de Científicos por un Tratado Eficaz sobre Plásticos insisten en la necesidad de imponer límites concretos a la producción, pero denuncian su exclusión de los debates centrales. En Busan, 220 representantes, mirá la cantidad que van, ¿no? Corporativos participaron del encuentro, un montón. Corporativos. Más del triple que los científicos acreditados. Ujú. El núcleo del desacuerdo radica en el enfoque del tratado. La mayoría de los países apoyados por más de 1.000 expertos científicos proponen intervenir aguas arriba, es decir, en la reducción directa de la fabricación plástica. Es correcto, ¿no? El tema hay que agarrarlo de raíz. Exacto. Por el contrario, los estados productores de petróleo y resinas plásticas insisten en soluciones aguas abajo, o sea, ninguna, centradas únicamente en gestión de residuos y reciclaje. Y si el reciclaje es un 7 o un 6% de lo que se produce, es nada. Lo que para No. muchos especialistas resulta claramente acá está insuficiente. Nunca va a ser la solución el reciclaje. Es No lo es porque increíble. no alcanza. No podés llegar a reciclar el 100%. Es Porque hay lógico. químicos y procesos que se utilizan para fabricar el plástico que no hay forma de subsanar la contaminación. Absoluto. Es Por decir, cómo está planteado. sí, se produce más plástico del que se puede manejar, digamos, Utilizar, ¿no? sí. Pensar que el reciclaje lo va a resolver que resolver el reciclaje en definitiva es una fantasía. Esto lo advirtió el abogado ambientalista Azoulay del Centro de Derecho Ambiental Internacional. Y vamos ya al final, dice, se calcula que más de 11 millones de toneladas ingresaron a ecosistemas acuáticos, Dios mío, durante 2023, y que esta cifra podría triplicarse para 2040 si no se logra un cambio estructural. Esto es urgentísimo, ya está en tremendo. terapia intensiva grave el planeta. Los productos descartables y los envases plásticos constituyen casi el 66% del volumen total, con niveles de reciclaje extremadamente bajos. Representan el foco crítico de una crisis ambiental creciente, cuyo abordaje depende del desenlace de las negociaciones internacionales. Está todo bien, pero si nos reunimos y queda en la nada Es todo... que es para eso. Esto es lo que le llaman greenwashing. O Y sea, sí, van, se tal juntan, cual. bla, bla, bla. Tal Y cual. encima, ya en esta etapa, tienen la descarada de que una vez terminado con los millones que se gastan para organizar eso, Ujú. la gente que viaja en su jet privado contaminando un montón y todo, terminan Obvio. diciendo, bueno, no llegamos a un acuerdo. El año que viene la seguimos. Y hasta eso, Imagínate ese año. 400 ¿no? millones de toneladas. Totalmente. ¿Ah? Una vergüenza. Tendrían que acá que multar a las empresas que venden ya esto. Primero prohibirle vender estos envases y Ujú. listo. Y una vez que se los vaya encontrando, bueno, prohibirlo, ¿me entendés? Prohibirlo directamente. Hay lugares en Europa donde hay como una especie de dispenser, le llaman, donde vos vas con las botellas o las latas, los metés y te sale moneda abajo. O sea, te pagan para que vos mandés lo que sería la basura. O sea, entonces hay gente que juntando y lo manda. Sí, sería un poquito, pero algo ayudaría. O sea, que hay cosas para hacer, hay cosas para hacer. En México se descubrió cómo a través del plástico sintetizarlo y generar un combustible que tiene más octanaje que la nafta común. Claro. O sea, podríamos hacer nafta. ¿Y vos te Sí. crees que la industria petrolera va a decir, no, chango? Más vale que no. Lo que pasa que lo que ya está, si se le buscara una forma, como decís, esto que pones el plástico, la maquinita te da una moneda, o lo utilizás, todo lo que ya hay.
Pero es una rueda que no termina porque se No. sigue produciendo. Es que es el punto. Si no se corta la producción de raíz, que se acabó, o sea, no hay más plástico en el planeta, se acabó, esto no se termina más, Sí. por más mejor buena voluntad que uno le quiera poner. Y el tema son también los aditivos que le ponen a esos Sí, que es envases y terrible. algunas carcasas de ciertos electrodomésticos y cosas que después cuando terminan en la tierra o en el mar o en un río son muy contaminantes. Es terrible. ¿Por qué no está prohibido? O Ah. sea, hay vía libre para poner lo que se quiera. Y bueno, porque ahí está del fondo la industria química, que Exacto. hace su platita. Viene la Exacto. petrolera, la industria química y le dice, yo te vendo esto para que le ponga, no sé, a la funda de tu almohada un aditivo para que no se prenda fuego, porque más vale que Sí, si tenés sí, pesadillas se puede prender fuego. Sí. Fíjate que le meten un químico para que... A ver, si hay un incendio y si te quema la almohada, está en el horno. ¿Qué O sea, te o estabas parece? durmiendo y te morí o te fuiste y se quemó la almohada. ¿Para qué quiere un retardante de fuego la almohada que es cancerígeno? Exacto. Y está ahí, te lo Y ponen. sí, claro que sí, Entonces, tantas cosas. estamos ¿no? enfermos. Uf, Hay todo un complot entre todas estas corporaciones para negociar entre ellas y decir, yo te vendo tal cosa, le pongamos tal cosa, participa la otra, hace millonada de plata todo ujú, y nadie lo regula. nada. No porque el gobierno sea ineficiente, no, porque el gobierno está prendido. El Está gobierno todo negocio, o es es socio esto. o tiene que responder porque son las corporaciones las que le terminan Las que dictaminando aprietan. la política. Son las que Acá me aprietan. haces esto. Es verdad, ¿Mm? es así. Y escuchamos entonces al doctor Damián Berseniazzi en Cuidar los Territorios para Sanar las Comunidades y justamente nos dice, inundados en plásticos. Ni más ni menos. ¿Vamos a escucharlo? Dale. ¿Cómo están? Hoy quiero charlar con ustedes sobre lo que significa una de las prácticas de consumo más habituales de nuestras sociedades modernas, diría yo, de los últimos 70, 80 años, que tiene que ver con la presencia de los plásticos en nuestras vidas. Digo, los plásticos que no son otra cosa que derivados del petróleo, ya son un problema serio, un grave y creciente problema para nuestra salud. La revista científica The Lancet ya ha alertado sobre los riesgos que significan para la salud humana las sustancias químicas, por sus toxicidades, por sus capacidades de disrupción endocrina, y particularmente ahora hace un llamado a la necesidad de generar un sistema de vigilancia y monitoreo respecto de la presencia de esta huella perpetua y muy peligrosa para nuestra salud como son los plásticos. Los plásticos que durante años fueron subestimados en cuanto a sus impactos o capacidad de impacto en la salud, hoy son un grave problema, sobre todo teniendo en cuenta que del total de la producción mundial de plástico, que además se está acelerando cada vez más, se recicla solo el 10%, con suerte, mientras que el 90% restante se quema, se desecha o se acumula en nuestros territorios. El plástico no se degrada en los territorios, la naturaleza no tiene capacidad de degradar el plástico y al mismo tiempo su eliminación por las quemas, como decíamos recién, genera dioxinas y furanos que son altamente cancerígenos, como sustancias además de tóxicos disruptores endócrinos. Hoy se sabe que el plástico se produce, como dije recién, cada vez más. Se multiplicó su producción un 250 desde 1950 hasta acá y se prevé que se va a duplicar para el 2040 y a triplicar para el 2060 y no hay ninguna acción que permita prever lo que eso va a generar para nuestra salud. Ya en 2015, según los datos oficiales de los organismos internacionales de salud, ya se murieron más de 32.000 personas a nivel mundial que no deberían haberse muerto por las contaminaciones que la exposición a las sustancias químicas tóxicas de los plásticos habían generado. En este contexto, recuperar la capacidad de organizarse para pensar soluciones colectivas es un desafío. Hoy hay más de 16.000 sustancias químicas presentes en los plásticos y al mismo tiempo no sabemos cuál es el daño en la salud o la potencialidad de daño en la salud que la mayoría de esas sustancias químicas producen. Se cree
que estas sustancias están relacionadas ya con deterioros en la capacidad reproductiva, con daños perinatales, es decir, abortos espontáneos o pérdidas de capacidad de desarrollo de los fetos como corresponden, resistencias a la insulina, hipertensión, obesidad infantil, también diabetes o enfermedades cardiovasculares, e incluso, bueno, como dije ya, cánceres, ¿no? Los plásticos llegan a nosotros por el agua, por los alimentos, también por las pastas dentífricas. Hace poco se han prohibido algunas de ellas en nuestro país. Llegan a nosotros por el aire, llegan a nosotros cuando calentamos comida en los microondas, llegan a nosotros cuando comemos comida que ha transitado procesos de envasados en calor, sobre todo, sean como microplásticos y también como macroplásticos. Hoy hay microplásticos en el cerebro humano, hay microplásticos en la placenta, hay microplásticos en riñones, en hígados, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? En principio, lo más interesante, lo más creemos nosotros acertado sería iniciar procesos de disminución drástica en el consumo de elementos con plástico y, sobre todas las cosas, empezar a pensar cambios en los modos de producción, en los modos de organización de nuestros sistemas productivos. El sistema sanitario tiene mucho para decir sobre esto y otros tantos temas, y es necesario que, así como no se advirtió a tiempo del sector salud lo que significaban los modelos de producción extractivista, se cambie esa praxis equivocada de algunos colegas para que empecemos a advertir con todas las luces y a los cuatro vientos lo que la desmesurada exposición a plásticos de las sociedades modernas está generando como daño en la salud. No es para preocuparnos, o sí, para que en todo caso nos ocupemos y empecemos a exigir en este año de elecciones a nuestras autoridades y representantes, o quienes pretendan serlo, que inicien acciones concretas y nos digan qué van a hacer ante la epidemia de plásticos en nuestros territorios. Muchas gracias, Damián. La verdad que sí, de un punto de vista es preocupante y a la vez, como decís vos, hay que ocuparnos de este tema porque es muy, muy serio. Y es verdad que los médicos tienen una responsabilidad enorme. Médicos, nutricionistas, en términos de salud, ¿no? Enfermeros también. Y después en las otras profesiones podríamos incluir lo mismo. Pero bueno, esto afecta a la salud. Él mencionó que hay microplástico, viste, en los riñones, Terrible. en el cerebro. Hace poco sí. leímos que están en el semen, Sí. en los ovarios, que Sí. van a empezar a hacer maniquí en cualquier Sí, momento. Niños plásticos, realmente. Está serio el tema. O sea, Un creo desastre, Dios que si mío. no se preocupa la medicina y los médicos a nivel mundial no se van como conglomerando en organizaciones para luchar y hacerle frente a todo esto, y están declarando de algún modo que por omisión, por ignorarlo, hay cierta complicidad también. ¿Cómo puede ser que un médico hoy en día no esté hablando de esto? Son los mínimos, o mirá, muy por Damián lo hace, arriba, pero... o muy por arriba, ¿no? Algunos. Sí, generalmente ni idea. Ni idea. Sí, ¿Qué médico te va a decir que no calente la comida en el microondas, por ejemplo? claro. Si hay hasta nutricionistas que no te dicen nada. Sí, sí. Y que nutricionistas que te dicen que está todo bien con comer ultraprocesado, Procesado. inclusive carne Ya. y un montón de cosas. Y bueno, si los que más estudian lo ignoran, porque adrede no te lo enseñan en las cátedras, pero después tienen la posibilidad de investigar, no lo hacen, y hay cierta complicidad también. Exactamente, tal Porque cual. esa tibieza te hace cómplice de Esa un punto de vista. comodidad, ¿no? De algún Sí. modo. Ujú. Bueno, tengo una noticia que es como para decir que bueno, diría alguno, ¿no? Y a la vez uno diría, ¿vos te crees que va a pasar? A ver. La Corte Internacional de Justicia sentencia: los estados están obligados a actuar frente al cambio climático. Entonces voy a decir Es- que bueno y a la es vez va a una decir, forma. ni bola, ¿me entendés? Le van a dar. Es Ni un bola. poco lo mismo que pasa con los plásticos. Claro. Todo lo que, ya esto apunta directamente a los estados. Vos andás a decirle a, no sé, a Israel que deje de contaminar con la guerra, a Estados Unidos que deje de hacer fracking, a no sé quién que no sé qué. Acá que dejen de destruir los humedales. Sí. Ni bola. Nadie va. Ahora vamos a mover ver un si dedo. es, digamos, hay una pena, no sé, de algún modo, que te impongan, no sé, tanto dinero, o no sé, que de algún modo te cierren alguna puerta de un mercado si vos no haces tal cosa y no cumplís. Pero hay un Ujú. lobby detrás de esto que vaya a saber si se va a poder aplicar algo. Bueno,
medio Acá la complicado. nota dice, el derecho a un medio ambiente sano se consignó en 2021. Estamos tan bien que recién en 2021 dijimos que teníamos un derecho al medio ambiente sano. Dios mío. Dice, ahora la Corte Internacional de Justicia estableció que los demás derechos humanos dependen en gran medida de que éste se asegure. Por Ajá. tal motivo, urge a los países a que combatan los combustibles fósiles de todas las formas posibles. Mira vos. También solicita a esta entidad que se acabe de una vez por todas con la subvención de los mismos, puesto que de esta forma, en vez de combatir el calentamiento global, se lo está fomentando con dinero público. Además, piden que se prohíban las nuevas prospecciones y no se expidan más licencias de extracción. Suena hermoso. Pero dice que se impone, perdón, vamos acá. Dice el máximo tribunal del mundo, ¿no? Con sede en La Haya, Sí. en la que se establece que los estados ahora deben adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Además, se impone la obligación de acabar con cualquier tipo de subvención, lo vuelvo a repetir la nota, de Sí. combustibles fósiles, nuevas exploraciones y prospecciones. También impone obligaciones a las empresas, incluida la de reparar los daños causados por sus emisiones independientemente del lugar que ocurran. Mira vos, suena muy lindo. Anda, frename todos los oleoductos ahí en la selva amazónica. Sí, te van a decir ya. Ya vamos, te dice. Por primera vez desde su creación y tras la solicitud presentada en 2023 por más de 190 países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte ha emitido una opinión consultiva, que quede claro, es una opinión, centrada exclusivamente en la crisis climática. Para una ONG que mencionan aquí, esta decisión representa un hito en la protección de la población afectada por la crisis climática al reforzar las responsabilidades de los estados más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de París e incorporar nuevas obligaciones derivadas del derecho internacional y de los derechos humanos. Ujú. Es un hito teórico. Sí. O sea, yo no festejaría tanto esto, o sea, porque ya nos venimos acostumbrando a tanto discurso, a tanto bla bla. Lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Mm? Puro verso de que está todo bien, que te reunís, que qué sé yo, pero de ahí a la práctica, olvídate. Olvídate. La resolución de la Corte Internacional de Justicia realiza afirmaciones trascendentales como que el cumplimiento del protocolo de Kioto es un acto internacionalmente ilícito o que las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones no son discrecionales, sino que deben contribuir al objetivo legalmente vinculante de evitar un aumento global de la temperatura de 1,5 grados. Bueno, digamos, entonces yo te juro que yo no festejo ni esto, ni le creo a los políticos cuando dicen vamos a cesar la guerra en tal lado, mañana me junto para firmar un acuerdo de paz, porque a los 2 días tenés los misiles cruzando el cielo, los Tal chicos cual. muriéndose de hambre. Acá no, ya está, se acabó el discurso, ¿me entendés? Ujú. Se acabó. Lo último que leemos dice, la decisión de esta Corte se produce pocos días después de la también histórica opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, además de establecer de forma clara las obligaciones de los estados ante la emergencia climática, confirmó la primacía de los derechos de las personas y de la naturaleza sobre los intereses de los grandes contaminadores. En definitiva, que por primera vez hay un pronunciamiento claro y contundente por parte de esta Corte Internacional acerca del grave problema que representa la quema de combustibles fósiles, la responsabilidad de quienes los producen y consumen por la crisis climática actual y la orden de proceder a una descarbonización real y eficaz de las economías antes de que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Suena muy lindo y vuelven al discurso de siempre que lamentamos, Ajá. porque esto también la gente ya se tiene que despabilar un poco, que ya no alcanza con descarbonizar. Hay pero miles de químicos dando vuelta que son peores que el carbono. No, Miles. no. ¿Ah? Se entiende que sí, el carbono, bla, bla, pero cuando a vos te dicen, no sé, se deforestó la Amazonas y bueno, lamentablemente nos vamos a perder de que esa porción de la selva, no sé, recicle tantas toneladas de carbono, es mucho más que carbono. Son un montón de otros gases, era la vida de un montón de animalitos, de plantas y todo, pero está puesto en Es el foco el carbono. el discurso de que se utiliza, que está de moda, ¿no? Pero es Hablar de eso. adrede. Claro, Esto es obvio. manipulación, porque es Exacto. adrede solo hablar de algo porque te desvían la atención de todos los otros químicos. Que son cantidades. Háblame de los Ajá. pesticidas, de los agrotóxicos. Claro. ¿Por qué no lo mencionan acá?
¿Vos te crees que no generan cambio climático? Pero Si obvio. tirá un poquito de eso a los ríos, mata un montón de bichitos, de algas, de hongos, ¿sabés cómo altera todo? Los Olvídate del carbono. Los que entran toda la basura que Así tiran, es. que está ahí suspendido en el aire, todo eso. ¿Y Hablame qué onda? del gas metano que emite toda la Ya. ganadería intensiva. Uf, Muchísimo peor, pero pero muchísimo mil peor que el veces carbono. peor. Exacto. ¿Por qué todo se entró en el carbono? ¿Por qué el negocio de los bonos de carbono? ¿Por qué todo carbono? Porque es negocio, justamente. ¿Mm? Todo carbono, carbono, carbono. Y bueno, quien no quiera ver un poquito más, te quedas con el discurso de que es solo carbono, carbono, carbono. Y lamentablemente con el carbono no hacemos nada, digamos. La verdad que no hacemos nada. Bueno, En fin. nos vamos un poquito de música. Dale. ¿Ah? Vamos a reflexionar, nos vamos a despabilar. Si todavía estamos dormidos, nos tomemos un buen mate, un mate mental, ¿ah? Para que empecemos a abrir la mente a nuevas informaciones, a nuevas etapas que estamos viendo de destrucción en el planeta, que si no vemos que más allá de los protocolos, que el tratado tal y que esta, no sé, opinión consultiva y todo, y el planeta se está destruyendo más que nunca, si no nos damos cuenta que todo esto es discurso, bueno, acompañemos la debacle, porque Sí, y aparte uno empezar a activarse, ¿viste? es que ese es el punto. No escuchar y quedarnos de brazos cruzados. Bueno, ahí está. Ahí Llegó. viene Llegó. la que nos tilda de Llega- conspiranoico, Exacto, es terrible. Pasa, Tania, deja de molestar. pasa. Ya, Ay, por favor, ¿cómo? ya está, Tania, pasa. Hola, ¿Qué haces, Tania? ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? A mí nunca me saludes, Tania, ¿eh? ¿Cómo estás, divino? Gracias, Tania. Me ignora, Saluda a la me ignora. Mónica. Saludala que se va. Por lo menos saludala Déjala. para que se vaya. Déjala, ya me Sí, fui. sí, bueno, problema. Bye bye. Bien. Ya te saludé. Bye bye. Qué bien que sea. Es Bueno, claro, ¿no? Andate. O sea, eso, divina. Te Bueno. dije divina. Qué bueno lo uy, mío, hoy ¿eh? se viene con un alto chamullo, mira. No. Tengo una noticia que habla de Estados Unidos, United Ajá. States. Bueno, pasa no con, importa. con este Bueno, país? porque tiene un plan, ¿viste? Tenemos. Vamos, Ah, tenemos. aclare. No es solo. Dios mío, qué artista. Ay, por te Dios. exalta, te excita, podríamos decir, el plan que se viene. Escuchá, no, tenemos un plan, y es increíble. Te queremos poner un reactor, no que queremos que lo vamos a poner, un reactor nuclear. ¿Sabes dónde, divino? Decime, No pensá. sé, en algún país donde no haya tanta gente cerca. Más allá, Si no es un país en el mar. más lejito. Bueno, o sea, en el aire flotando no puede ser. Bueno, te lo digo. A ver. The Moon. ¿Cómo que de Moon? The Moon. ¿En la luna? Sí, divino. Ustedes están mal de la Sí, ya cabeza. estamos en ese Ya están- negocio. Claro, ya están en ese level de estar esquizofrénico. No, mirá. no, pero por favor, somos de avanzada, Sí, divino. vos. ¿Y Porque- por qué? Después me vas a contar, bueno, supongo. ¿Cuál es el objetivo? Eso todavía no te lo vamos a contar. Vamos a leer un poquito después la nota, pero no te lo voy a contar Claro, el abiertamente porque Bueno, es aunque top sea... secret, digamos. Era obvio, pero aunque sea el objetivo, digamos, para la plebe, como dirían. Y bueno, porque se viene el futuro, ¿viste? Y hay que estar El preparado. objetivo oculto lo puedo deducir, pero bueno, bueno. no, vos podés seducir lo que quieras, pero a veces... No, deducir, vos sos la seductora acá, ¿no? No. Vos ahí pensás, decís, bueno, tal vez lo quieran para esto. Vos pensás lo que quieras, después va a ser sorpresa, obviamente. Seguro. Eso va a ser así. Bueno, poneme la musiquita, que te voy a Dale. contar un poquito que dice la nota. Dale, nos linda. vamos a la luna con Tania. Dale, qué lindo. De luna de miel con vos, no. Ah, muy Eso sí bien, que no. pues vos ya la estás pensando, lo ¿Y tenés si ponen ahí. un telo Qué cósmico divino. ahí arriba ustedes? Sos divino, No, sos un asco. divino, me Ya encanta. que clausuraron la isla de Epstein, mira si ponen una isla ahí en la luna, una isla de Todo esa. puede ser, mi Ah, amor. podría ser, ¿no? Todo puede ser. No me vas a encontrar nunca en esa lista. Nunca lo porque sabrás. Nunca lo sabrás. no, te lo aseguro. Vamos. Verdad y justicia, patriotismo y honor. Familias patricias como Tania y Ro. A la carga, mis valientes, venceremos la cizaña. No hay nadie que lo pueda con la gran gigante Tania. Che, hippie, tengo una noticia. Tania es verdad, Tania es justicia. Servime un whisky
patriotismo. Bueno, esto entre A ver. nos. Después A lo ver. editas, ¿no? Todavía no está claro a qué le vamos a suministrar energía con este reactor Ajá. nuclear en la Luna. O sea, lo sabemos, pero no lo vamos a decir, Quédate ¿no? tranquilo, yo no voy a decir Pero nada. parece que, pero es crucial instalarlo antes que lo haga China y Rusia, ¿viste? Entonces, eso es lo primero. Claro, sigue la competencia esa. Obvio, Bien. obvio. Entonces, Vamos a ver. eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, Ajá. la nota, a partir de ahora, esto fue un secreto entre vos y yo. Dale, Y yo ahora eso lo sí- borro, lo Exacto, borro. exacto. Bien, dice el administrador en funciones de la NASA ha emitido una directiva para acelerar los esfuerzos para instalar un reactor nuclear en The Moon, en la Luna. Bueno, Ajá. viste, se me va el inglés también. Sí, sí, Para sí. avanzar de manera adecuada en esta tecnología que es crítica para poder apoyar una futura economía lunar, ¿entendés? Ujú. La generación de energía de alta potencia en Marte y fortalecer nuestra seguridad nacional en el espacio, es imperativo que la agencia se mueva rápidamente, ¿me entendés? Ajá, Esto bien. lo dijo Jim Duffy, amigo mío, Seguro. que es secretario de Transporte del presidente Trump, ¿no? Nombró el mes pasado, que lo nombró, ¿no? Como líder temporal de la agencia espacial en la directiva que se envió esta semana, ¿ok? O sea, ahora. Ya. En el documento, Duffy menciona planes de China y Rusia para instalar un reactor en la Luna a Ujú. mediados de la década del 2030, ¿no? Como parte de una alianza para construir una base allí. ¿Estás escuchando? Sí, 2030. 2030. ¿Qué Sí, año ya icónico? sabemos, sí, ya Sí. sabemos. Si ellos fueran los primeros, China y Rusia, podrían declarar una zona de exclusión, ¿me entendés? Ah. Que limitaría lo que Estados Unidos pudiera hacer ahí. ¿Entendés? O sea, no, tenemos que apurarnos, Claro. digamos. Ya le ¿no? tienen que conquistar a ella. Nadie. La directiva pide el nombramiento de un funcionario de la NASA para supervisar la iniciativa en un plazo de 30 días y la presentación de una solicitud de propuestas a empresas comerciales en un plazo de 60. El reactor deberá generar al menos 100 kilovatios de energía eléctrica, suficiente para unos 80 hogares en Estados Unidos, y estar listos para su lanzamiento a finales de 2029. Ya. No, falta Esto, nada. nada. Un día lunar dura 4 semanas en la Tierra. Escuchate, esto es terrible. 2 semanas de sol ininterrumpidos, seguidos de 2 semanas de fría oscuridad. ¿Me entendés? Ujú. Este ciclo hace que sea difícil que una nave espacial o una base lunar sobrevivan tan solo con paneles solares y batería. ¿Qué venís con los panelcitos solares? Imposible, Claro. boludo. Acá hay Vamos que por la meterle. nuclear. Pero que es verde, que es sostenible, Claro, que ya lo totalmente. sabemos. Dale, todos sí, esos sí. los beneficios que Claro, tiene, te ¿no? manda saludos Chernobyl. Bien. Los esfuerzos actuales de exploración, tanto de la NASA como de la asociación entre China y Rusia, están enfocados en la región polar sur, donde el sol nunca se ubica demasiado alto sobre el horizonte y el fondo de algunos cráteres se encuentran sumidos en sombras permanentes. ¿Ves? Ya Ujú. estudiamos todo, Obvio, ¿entendés? pero que es... Sabemos que tienen estudiado todo. Obvio, boludo. Bueno, a lo largo de los años la NASA ha financiado la investigación de reactores nucleares, incluyendo la concesión de 3 contratos de $5 millones en 2022 a empresas que desarrollaban diseños iniciales. Esos diseños eran más pequeños, producían apenas 40 kilovatios y pesaban menos de 6 toneladas métricas. La aceleración del desarrollo nuclear forma parte de los esfuerzos del gobierno por centrar la atención en la NASA, en los vuelos espaciales tripulados, mientras buscan recortes importantes para las ondas espaciales robóticas, la investigación de la ciencia climática y el desarrollo de la tecnología de la aviación. Sin embargo, no está claro a qué le suministrará energía el reactor nuclear.
Lo sabemos, pero Ahí no está, le vamos... lo edito. No, exacto, pero no vamos a decir. El primer alunizaje en el marco del programa de regreso a la Luna de la NASA, conocido como Artemis, está previsto para 2027, pero muchos expertos consideran este plazo improbable. Yo digo que se va a hacer. Muchos de los componentes necesarios, incluido el módulo de aterrizaje lunar Starship, que está desarrollando por SpaceX, aún no han sido probados, pero se va a hacer, se va a Ahí hacer. está tu amigo Elon. Pero obvio, ¿no? El gobierno de Trump quiere pasar a utilizar cohetes y naves espaciales comerciales en lugar de cohetes Space Launch System y la cápsula Orion para la tripulación, en los que la NASA lleva trabajando más de 10 años, divino. Un reactor sería útil para estancias, escucha esto, prolongadas en la Luna, ¿entendés? Ahí está el telo en la luna. Especialmente durante las noches de 2 semanas de duración. Imagínate 2 semanas de noche para la gente que quiera pagar por el Una telo lunar. Una fiesta, Voy divino. todos tus amigos, Divino. corporación, los jeques, con todo. Pero te va. vamos a estar. 2 semanas. Pero ¿qué te parece? Pero los planes de la NASA no especifican cuándo podría construirse una base. Bueno, termino. Duffy Sí. emitió una segunda directiva destinada a acelerar el desarrollo de estaciones espaciales comerciales que sustituyan a la Estación Espacial Internacional, cuyo cese de operaciones está previsto para el 2030, como siempre decimos, y la directiva cambia la forma en que la agencia adjudicará los contratos, permitiendo, por supuesto, más flexibilidad. ¿Entendés? Ay, Divino, Dios, tanta mentira y ¿qué discurso. mentira? Y ¿Sabes todo qué lo que se pasa? esconde detrás. Yo soy futurista. Ya Sí. acá este planeta no da para más. Bueno, ¿viste? eso es medio real, digamos. Podemos hacer algunas cositas, pero ya fue este planeta. Ya tenemos que estar en otros lados, Claro. ¿viste? Hay que buscar yacimientos en otros Marte, lados. la Luna, ¿viste? Futuro, mi amor. Claro. Futuro. Exacto. Así que estoy re contenta. Estamos en este plan, ¿viste? Bien, con bien, bien. Estados Interesante. Unidos. Estoy No, re no feliz. creo que pague una estadía en el telo lunar, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vos ya vas a venir. Yo Yo estoy me quedo cuidando segura. la Tierra. ¿Pero qué Vos cuida? te- Pero te no vas a la seas- luna. Pero por favor, no seas ridículo, mi amor. Dios mío. Ya acá nadie puede cuidar más nada. Esto ya fue. Pasó al pasado. Pasó al Te pasado. agarró el, mirá vos. el síndrome Pasó de la, al de la vedette pasado. verde, mira. Pero es así, Bueno. es así. Es futuro, mi ¿Listo, vida. Tania? Sí, me Qué voy, lindo, mi amor. qué Mi amor, bueno. porque tengo que negocios. Tengo que Dale, seguir dale, dale. laburando. Andá a seguir construyendo el reactor. Bueno, bye bye. Gracias, Tania. Se Está fue. delirada esta gente. Dios mío. Me esta parece mujer. que están fumando un porro más que transgénico porque están delirando ya. Tamaño cañón, la Sí, verdad. sí, y pintándolo como progreso. Bueno, Pero bueno, ya está. así Ya, vamos. Borremos Sí, este sí. tramo del programa. Vamos a algo serio. ¿M? Dale. Pensamiento científico, Nicolás Cósame. Cósame, que nos trae siempre temas de Medio Oriente, ¿no? En este caso es el Medio Oriente y las drogas. ¡Wow! Qué Un tema tema interesante. bastante interesante y complicado, ¿no? Sí. Bien, Vamos a vamos a escucharlo. escucharlo. Hola querida gente y audiencia de las alas de la conciencia. Después de 2 semanas de ausencia estoy de vuelta agradeciendo siempre el espacio que me brindan. Hoy voy a hablar del Medio Oriente y las drogas. Pero primero, como siempre, corresponde una breve reseña histórica para ubicarnos en la cadena evolutiva del uso de las drogas. Los viajes de Marco Polo a Extremo Oriente, la invasión española a América, el contacto del viejo continente con los mercaderes árabes, hicieron posible que Europa se enterara de ciertas plantas con efectos especiales en los seres humanos, particularmente la coca en la América Andina y la dormideira con sus distintas especies de amapolas en Asia. Con la revolución industrial, el origen del capitalismo y el colonialismo, fundamentalmente el colonialismo inglés, explotan esta cuestión de estas plantas especiales al observar
que las culturas originarias la usaban para fines ceremoniales, de salud y laborales. Lo que hace el colonialismo británico lo ve como una potencial fuente de ingreso, imponiendo el consumo de estas de las sustancias derivadas de estas plantas como medio para generar esos ingresos. Mal y pronto estoy hablando de lo que hoy llamamos narcotráfico. Obviamente los ingleses fueron sus precursores. La cocaína se creó en un laboratorio inglés a partir de la coca. De la amapola los ingleses obtuvieron la pasta base, de donde se obtiene el opio. A partir del opio se obtiene la morfina y a partir de la morfina se obtiene la heroína. Pero fundamentalmente la morfina y la heroína son productos derivados creados en laboratorios europeos y norteamericanos. En la última década del siglo XIX, es decir, entre 1890 y 1900, el colonialismo inglés cultiva para generar producción masiva en Afganistán, Irán, Pakistán, India, las regiones centroasiáticas que hoy comprenden Rusia, cultiva las amapolas y no solamente para el consumo interno de esas naciones, sino también para introducirla en China. Fracasa por vía terrestre, desde esa zona centroasiática hacia China, y la Cancillería británica emite un ultimátum al gobierno chino para que acepte el comercio de opio para un posterior consumo de la sociedad china. China rechaza esta cuestión e Inglaterra le declara la guerra en una primera invasión que se llamó la Guerra de los Boxers. Luego de esta primera guerra y no satisfecha, guerra entre comillas por supuesto, y no satisfecha la corona británica, convoca a Francia y forman una alianza y vuelven a invadir China con este fin. Logran ciertos resultados y vamos a ver después que en la Segunda Guerra Mundial Japón hace lo mismo al invadir China, siempre con el objetivo de imponer el consumo de opio en estas sociedades. Más ya ha entrado el siglo XX, durante la guerra de Vietnam, con el pretexto de producir drogas para llevarla a los soldados que estaban en el frente, en Vietnam, Estados Unidos introduce, ya descubierta la cocaína, introduce en Colombia el cultivo de la coca para producir cocaína. Hoy por hoy hay 9 bases militares en Colombia para supuestamente combatir el narcotráfico, no solo que no lo hicieron, sino que potenciaron el narcotráfico. A su vez, con el mismo objetivo, introduce en el sur tropical de México, el sur selvático, fundamentalmente en la región de Chiapas, las amapolas para producir la pasta base opio. Esto también ha sucedido en Medio Oriente, y cuando yo dije lo de la ruta de la seda y otras cosas, me refería también a que la droga se termina transformando como otro objetivo de deseo absoluto del capitalismo en el Medio Oriente. Y eso es lo que ha generado el interés de las potencias occidentales, además del petróleo y el gas y el interés hegemónico y de Israel, ha generado la obsesión de estas potencias para controlar el Medio Oriente y
las zonas que están lindantes con el Medio Oriente, o sea, Irán, Afganistán, Pakistán. De hecho, para ir terminando, hay dos sucesos muy importantes. La guerra civil en Líbano entre cristianos y musulmanes, uno de los objetivos fue el control del camino de la droga que terminaba en puertos del Mediterráneo para ir a satisfacer el consumo europeo y estadounidense. Y en Afganistán, las bases militares que instaló la invasión yanqui a Afganistán se rodearon de cultivos de amapolas con los mismos fines. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por este relato, esta historia de cómo la droga llega, ¿no? Decíamos, mientras hablaba acá Nicolás, cómo hay algo ahí entre los ingleses, no vamos a decir todo, de que, bueno, tienen esta, no sé, este fanatismo de ir, no sé, o conquistando países y esclavizando, o esto con la fábrica de las drogas y un montón de otras cosas en su haber, ¿no? Qué cosa tan oscura realmente. Qué karma, ¿no? Qué karma serio, ¿no? Siendo que son los que le dan origen a Estados Unidos, pues son los que van y conquistan ese país donde estaban los pueblos originarios, con todo lo que hicieron ahí, ¿no? De matar gente, esclavizarlos y todo. Y hoy en día Estados Unidos es lo que es. Sí. Y no incluimos a toda la gente, a todos los ciudadanos, No, eso que quede muy claro. Pero hay algo ahí en esas cúpulas que es demasiado oscuro, ¿no? Sin duda. Demasiado. Bueno, traigo una noticia muy interesante. Dice fusión. 6 ficciones salvajes. Una mirada animal de lo que los humanos llamamos extractivismo, ¿no? Mira qué interesante. Sí, suena muy interesante. El cambio climático, o también como le llamamos crisis climática, y sus consecuencias se han ido instalando en el terreno de la ficción tanto literaria como cinematográfica. El momento es propio para abordar comportamientos, reflexiones, distopías y utopías que este tema genera. Fusión, 6 ficciones salvajes de Conatus, dice entre paréntesis, de Yolanda González, viaja por el extractivismo humano, esa forma económica tan voraz como capaz de destruir montañas para nuestro propio aprovechamiento. Yolanda González crea una mirada muy lejos de la antropocéntrica de la que tanto se habla, y desde ahí, bajo la óptica de animales e insectos, desde la fantasía a la realidad más brutal, nos sacude con una sinfonía narrativa que lleva compases con una profunda reflexión sobre el vínculo entre lo animal y lo humano, ¿no? Y es la nota es toda una entrevista, vamos a leer algunos fragmentos. Dice: ¿de dónde nace tu interés en plasmar temas relacionados con el cambio climático en este momento? No sé por qué, pero empezó a interesarme la relación de lo animal con lo humano. Sentí que no estaba resuelta en muchas cuestiones narrativas que me había planteado. Me parecía que era muy fácil empatizar con una ballena, porque es un mamífero que representa muchas cosas y del cual nos sentimos muy cercanos, es muy simpático, etcétera, etcétera. Pero luego me pregunté qué pasaba con todos aquellos seres que de alguna manera no son casi hostiles y extraños, como puede ser una araña o un mosquito, y cómo nuestra relación con ellos había fraguado también nuestra historia. Y todo desde un punto de vista también del extractivismo, el modelo económico basado en la extracción masiva de lo que se llaman recursos naturales, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, mi intento, tanto en la novela anterior como en Fusión, es construir el relato con mayúsculas de lo que somos, fijándome en esas relaciones de lo humano con lo no humano e intentando descentrar la perspectiva, ¿no? Dice: en algún momento se me debió cruzar una información de un jesuita francés que vivió en Madagascar y la historia me pareció absolutamente delirante, un ejemplo de la ibris humana. Era algo tan banal y tan accesorio, seda de hilo de araña, dice ella, ¿no? Sí. 1 millón de arañas para tejer un manto. No me alcanzaba la imaginación, entonces el proceso de investigación fue muy largo. Qué locura eso, ¿no? Sí, realmente. Bueno, la nota sigue, ella cuenta qué cosas le van interesando a lo largo de su vida, ¿no? Dice: un salvajismo que en cierto modo simboliza una conexión especial del indigenismo con la naturaleza que de alguna manera queda destruida por un misionero con un exceso de afán civilizatorio que acaba planificándoles la vida a los indígenas para hacer otra cosa que tiene unas consecuencias devastadoras para el medio ambiente. Algo que sigue ocurriendo actualmente, ¿no? Le dice el entrevistador. Sí. Y ella dice: a mí lo que más me movió a escribirlo es que la experiencia se repitió hace unos cuantos años. La repetición de esa experiencia por unos individuos anglosajones volvieron a hacerlo con mucha más locura. Y dice: bueno, ¿por qué?
Además, en Madagascar, que es uno de los lugares más devastados por el cambio climático, con el impacto de los ciclones debido a la deforestación y a todas las consecuencias que eso tiene. Es bestial. En el mismo momento en el que ellos estaban sacando el hilo de 1 millón de arañas, estaba sucediendo la catástrofe climática. Entonces, como dices, es que no es una vez, es que lo seguimos haciendo y en una dimensión mayor. ¿Ah? Bueno, acá va un poco al libro, ¿no? Donde le preguntan, dice: me gustaría que hablara un poco más de la necesidad del diálogo intergeneracional que propones en uno de los relatos de Fusión, que sucede en un restaurante entre 2 personas de la misma familia, padre e hija. ¿Necesitamos acordar un relato común intergeneracional? Y ella le dice: sí, ese relato juega con el cambio de escala de lo micro a lo macro. Es verdad que son un padre y una hija, pero lo que representan por una parte son las cuestiones más macro, las más generacionales. La deuda generacional que tenemos como responsables de lo que está pasando y sobre todo no solo con nosotros mismos, sino también con todas las generaciones futuras. Y también es un juego a lo que ha sido siempre, literariamente, la naturaleza como metáfora de lo humano, como receptáculo de nuestras pasiones, nuestros sentimientos como correlato simbólico de lo que nos sucede, y quería hacerlo al revés. De ahí que la enfermedad que el protagonista sufre es la enfermedad climática. Es interesante porque... Sí, real. Hace poquito leí, creo que vos tenés una noticia que en algún momento la vas a leer, de esta enfermedad que se le viene llamando con distintos nombres, que ocasiona la preocupación por el medio ambiente, un formato de estrés climático. Claro. Ya no es el estrés porque no me alcanza la plata, porque la familia no sé qué. Suma todo eso, ¿no? Claro. Pero... Y cómo eso está dibujando inclusive la procreación humana. Hay personas que hoy en día ponen en duda si quieren traer hijo al mundo simplemente por ver la catástrofe climática que hay. Es que ha bajado y suena lógico. Muchísimo, ¿no? Esto de la reproducción realmente, no sé, tienen animales las personas más que hijos hoy por hoy, ¿no? Sí. Bueno, no lo veo mal, sinceramente, ¿no? Porque como es muy, está muy todo, bien para mí, está muy bien. Sos realmente, lo pensás, ¿no? Venir a traer un hijo a un mundo donde todo está patas para arriba. ¿Qué le vamos a ofrecer, no? Es así. Bueno, la nota sigue comentando un poco más y ella habla de que dice que le gustaría que le dijeran de su libro, ¿no? Y ella dice: ¿qué pregunta más curiosa? No lo sé. Y contesta finalmente: la resignificación, es decir, la capacidad de ver una realidad. Mi forma de narrar hace que el lenguaje se ajuste de otro modo al habitual, es decir, que el lenguaje esté usado de una manera y de repente las palabras cobren otro sentido y ayuden a ver la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Muy bien. Bueno, es interesante que haya gente que esté de algún modo escribiendo sobre estas cuestiones en estos momentos. Y tal vez hasta desde la literatura o del arte y desde otros lugares de donde sea, ¿no? vayamos poder... aprendiendo algo. Exacto, exacto. Algo Y abrir los ojos y hacer, que siempre decimos eso. Es así. ¿Qué te parece? Terminamos este bloque con las reflexiones de Don Miguel. Dale. Nos trae la reintroducción de los lobos en el parque Yellowstone. Muy interesante. Muy. Eso está demostrando algo, ¿no? Aunque sea, bueno, poco, mucho, pero está demostrando algo. Y porque pasó algo muy serio cuando empezaron a matar a los lobos. Claro. Y a veces no entendemos qué pasa cuando afecta un eslabón de la cadena. Y vos crees que está todo bien. Es terrible. Es increíble lo que pasa. Efecto dominó. Bueno, miren cómo lo va a narrar Don Miguel. Y quédate ahí que ya venimos porque estás escuchando Las Alas de la Conciencia, radio en podcast de la ONG Conciencia Solidaria. Hola, buen día, buenas tardes a todo el mundo. Soy Don Miguel y estamos en las Salas de la Conciencia de la ONG Conciencia Solidaria. Seguimos con nuestros bloques sobre las relaciones de las especies, de las distintas especies en un ecosistema. Y hoy voy a profundizar un poco más, porque tiene lujo de detalle uno de los estudios más comprensivos que se han hecho en la historia sobre las especies clave, y es el caso de los lobos de Yellowstone, que fue como una especie de milagro ecológico ver esto que les voy a contar ahora. Este parque nacional es considerado el parque más antiguo del mundo, con la creación suya en 1872, y se intentaba conservar uno de los espacios naturales más singulares de Estados Unidos, pero a pesar de ser un espacio protegido, en aquel momento no existían leyes que resguardaban a las especies que habitaban en él, y entre todas ellas los lobos iban a sufrir las peores consecuencias. Con la disminución de sus presas,
y la desaparición de sus hábitats naturales, los ataques al ganado aumentaban sin cesar. La mala prensa que existía contra ellos llevó a que junto a los pumas fueran perseguidos y cazados durante años. En poco más de 10 años se mataron 136 lobos. Incluso los propios guardas del parque ayudaron en la matanza y finalmente en 1926 cayó el último lobo y las consecuencias no se hicieron esperar, se había roto el equilibrio. Ahí tengo una fotito viendo de soldados mostrando la piel de un lobo del parque en 1905. En unos pocos años el número de alces aumentó sustancialmente, lo que provocó importantes cambios en la vegetación del parque. Sin ningún peligro del que preocuparse, ese herbívoro pronto empezó a diezmar arbustos y árboles. Los álamos y sauces que cubrían las riberas de los ríos disminuyeron de manera dramática. Pronto la situación se hizo insostenible y para mantener su número estable e intentar controlar el efecto negativo, se inició una campaña de matanzas controladas de alce que tuvo más o menos efecto durante un tiempo. Pero a finales de los 60, con el aumento de la conciencia ambiental, se acabaron prohibiendo esas cazas y como era de esperar, el número de alces volvió a crecer. En pocos años la sobrepoblación se convirtió en un problema y una posible solución pasaba por reintroducir al lobo. Finalmente en 1995, después de años de intentos y la modificación de varias leyes, se trajo al lobo de vuelta. Habían pasado 70 años desde que el último de su especie pisara esas tierras. Primero se reintrodujo un pequeño grupo de 14 lobos traídos directamente desde Alberta, Canadá. A cada lobo se le colocó un collar de seguimiento por radio y durante todo el proceso se minimizó al máximo el contacto con los humanos. Durante una fría mañana de invierno y después de meses de preparación, por fin se abrieron las jaulas y los lobos pudieron pisar la nieve del que sería su nuevo hogar. Un año después, en 1996, se repetiría otra vez el proceso con otros 17 individuos. La idea inicial era que la campaña durara 5 años, pero el éxito fue tan abrumador que no hizo falta más que esas 2 incursiones. Esos 31 lobos fueron suficientes para repoblar Yellowstone. Y a día de hoy, todos los lobos que hay en el parque han nacido ahí. Y ya a esta altura el parque se había convertido en un laboratorio abierto y gigante. Pocas veces se había podido estudiar los efectos que tiene la reintroducción de una especie clave de su principal depredador, en este caso en un ecosistema. Y era una oportunidad única para los científicos no perder detalle. Recogían datos y tomaban nota de cualquier posible cambio. Y con la reintroducción del lobo se buscaba controlar la población de alces que crecía sin control, pero se produjeron muchísimos más cambios. ¿No? Estábamos preocupados por el tema del exceso de herbívoros. Se inicia una reacción en cadena, una cascada de interrelaciones que acabó afectando a todo el ecosistema. Un pequeño milagro, digamos. La población de alces disminuyó significativamente con la vuelta del lobo, sí, pero las consecuencias no se quedaron ahí. Su comportamiento también se vio afectado, porque para evitar los ataques, estos herbívoros se movían más y pasaban menos tiempo alimentándose en los mismos sitios, al menos durante las horas en que los lobos estaban más activos. Y entonces se empezó a ver el efecto en la vegetación. En tan solo 6 años la altura de algunos de los sauces a la orilla de los ríos se quintuplicó. El número también aumentó, al igual que el de los otros matorrales, arbustos y bayas. Y eso provocó que el número de insectos creciera, porque cuando no hay vegetación no hay insectos, lo que atrajo también a los pájaros. Con la llegada del lobo, entonces, otras muchas especies amenazadas se recuperaron. Disminuyó el número de los coyotes, que era el principal competidor, pero aumentó el de los osos pardos, los pumas, los bisontes, también el de las águilas, los buitres, que volvían a tener carroña de la que alimentarse. En resumen, toda la biodiversidad aumentó y las interacciones biológicas de todo el ecosistema se hicieron más ricas y complejas. Pero no solo afectó a la biología del parque, hasta tuvo un sorprendente impacto en la geografía del terreno, cambiando incluso el curso de los ríos.
El aumento de la vegetación en las orillas ayudó a fijar al terreno y a reducir la erosión, y con ello el número y calado de los meandros disminuyó y el curso de los ríos se consolidó. Se volvieron más rápidos y en esas condiciones los castores, que también habían estado desaparecidos durante años, volvieron, y esos ingenieros del sistema empezaron a construir sus diques y barreras con madera de sauce, generando así balsas de agua que favorecieron aún más el crecimiento de los árboles. Lo dejo acá porque este estudio sigue y da para pensarlo. Te mando un enorme abrazo. Hasta la próxima. Bien, la vidriera de la estupidez humana. Iniciemos este tercer bloque de las alas de la conciencia. El gobierno porteño, escúchate esta, A ver. multa a las personas en situación de calle que revuelven la basura. Sí, O sea, creo que se refiere, para que quede claro el título, a la la gente. limpieza. Claro, que dejan desordenado y tirado todo. O sea, no Buah. te prohíben que busques algo, pero si buscas y dejas todos los residuos afuera, bueno, se entendería, no habría que Bueno, ensuciar la calle. Es que más de una vez he visto que tiran la basura, Mm. los propios que recolectan y También. demás, y alrededor de esos tachos gigantes, esos containers, Sí. está lleno de mugre, o sea, de Sí. basura. Y eso no se multa también, o sea, si vamos Debería a entrar multar, todo. hacemos multa a todo el mundo. Exacto. ¿Mm? Bueno, Pero bueno, en fin, vamos a ver qué nos dice la vidriera de la estupidez humana. Corran, corran muchachos, corran que ya el pendejo viene llegando, afilando su tenacita pa' ver si alcanza su hueso blando. Ciudadanos tengan cuidado que el pendejito les anda cerca. La vidriera de la estupidez humana es un micro perteneciente al programa Las Alas de la Conciencia, que a su vez pertenece a la ONG Conciencia Solidaria, conducido por quien les habla, Sarah Connor, y con la participación no deseada y sin consentimiento informado de... Bueno. De mí, ¿de quién va a ser? De mí, obvio. Dale, ¿vas a bailar alguna vez? Dale, 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 dale. No voy a bailar María Pía y corte ya mismo esa música. No, no la corto. Sí, sí corta la música. Mala onda. ¿Qué? ¿Pero qué? Mala onda. Igual mi sirvienta tiene otra tablet. ¿Dónde estás, sirvienta? ¿Dónde estás? ¿Por qué te quedaste atrás de la puerta? Acá estoy. ¿Por qué te quedaste atrás de la puerta? Pasa. Ay, ay. Poné la música de nuevo, dale. Poné la música. No, corte la música. Le saco la tablet a usted también. Ay. Ay, ¿ves? ¿Ves que sos un mala onda? Bueno, vamos con el primero de los temas del día de hoy. Ay, ¿qué te haces el que no te importa y el que no escuchas lo que yo te digo? Yo sé que te reafecta, por más que te hagas el, no sé, el neutral, eso que dicen ustedes. Re te afecta. Como decía, vamos al primero de los temas del día de hoy. Vamos a escuchar un discursito que dio nuestro presidente Javier Milei en el marco de una conferencia con empresarios. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero. Prepara los aplausos, ¿sí? Gorda, prepara los aplausos. Bueno. Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, nadie se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelota. ¿Qué estaba por decir? Muy bien, un genio. Y encima le tapaste el adjetivo que iba a decir, que era un genio, una calificación perfecta para toda la gente que dice esas cosas. ¿Ves? Vos te haces el progre, pero censuraste la palabra perfecta que iba a decir para definir a la gente como vos. Bueno, la verdad que yo intento evitar los calificativos y no vamos a calificar a la persona, pero este discurso es tan retorcido, tan grotesco, tan absurdo, que la verdad que ni siquiera vale la pena debatir una cosa así. Realmente, si una persona piensa de esta manera, no hay absolutamente nada que decirle. Ay, es que no tenés argumentos, pobrecito. Qué grasita, qué grasita.
Bueno, y en una línea de pensamiento muy similar, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que si no me equivoco es primo de Mauricio, les está imponiendo multas a las personas en situación de calle que revuelvan la basura. Vamos a leer una nota desde el punto de vista oficialista, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería este señor. Dice así: firmeza frente al vandalismo en contenedores. ¿Cómo acciona la ciudad cuando remueven la basura? El jefe de gobierno, Jorge Macri, le dio la orden a la policía de la ciudad de que si encuentran a personas removiendo la basura de los contenedores y ensuciando, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Ay, ¿qué me vas a decir que eso te parece mal? ¡Aplausos, sirvienta! ¡Aplausos ya! ¿Por qué no tenés listos los aplausos? Bueno, te salvaste, si no estabas echada. Aplausos para Jorgito Macri. Aplausos. ¿Qué? ¿Me vas a decir que te parece mal? No, la verdad que me parece perfecto, pero también me parece que en realidad hay algo atrás de esto, porque este señor incluso ha llegado a decir que la basura era propiedad privada y siempre mostró desprecio, destrato e indiferencia hacia las personas en situación de calle, incluso una multa de 900.000 pesos. Es absurdo suponer que una persona en situación de calle puede pagar esa suma. No es cierto, pero vamos a ver, vamos a escuchar también un audio al respecto. ¿De dónde sos? De Fiorito. ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Revolviendo basura? En la ciudad no se puede hacer más esto. ¿En Fiorito también lo haces a esto? No. Vas a agarrar y vas a juntar la basura y la vas a poner de vuelta donde estaba. ¿De dónde sos vos también, muchacho? Muy bien, me parece perfecto. Me parece perfecto. Ponen todo y que quede todo limpio. En realidad le están haciendo devolver, no solo limpiar, sino que no le dejan retirar nada. ¿Qué? ¿Me vas a decir que la basura no es propiedad privada? Mi basura también es mía. ¿Qué te pensás? Yo se la doy a quien yo quiero. Vamos a buscar a ver qué dicen las leyes. Dice, vamos a nuestro nunca bien ponderado Google. En Argentina la basura, o más precisamente los residuos sólidos urbanos, no son considerados propiedad privada en general, sino que son objeto de regulación y gestión por parte de los municipios y autoridades competentes. Si bien los residuos generales en propiedades privadas son responsabilidad de sus dueños hasta su recolección, una vez que son depositados en la vía pública o son recogidos por el servicio de recolección, pasan a ser gestionados por el municipio o empresa recolectora. ¡Ay! Te hiciste un gol en contra. Me estás dando la razón. En realidad son de Jorge. Él es el que dice qué es lo que hay que hacer con esos residuos. Además, nene, yo con mi basura hago lo que yo quiero. Si un día yo quiero hacer beneficencia, yo la hago. Porque eso de dar cosas a los pobres, vagos, sucios, que no quieren trabajar, es beneficencia. Por si no lo sabías. No solidaridad, como decís vos. Y yo con mi basura hago lo que quiero. ¿Y por qué tengo que mantener vagos y pobres? Que nunca son pobres porque quieren, porque nunca se esforzaron y porque nunca quisieron hacer influencers como yo. Bueno, tal vez si todos los gobiernos de todos los tiempos, de todos los signos políticos, se ocuparan de darles oportunidades a esta gente, no tendríamos este problema, oportunidades en educación, en salud. Si se ocuparan de formar cooperativas para que estos muchachos, esta gente pueda trabajar, pueda educarse, pueda tener salud, pueda tener una vivienda digna, no tendríamos que estar teniendo este problema de si revuelven la basura o no, porque es un último recurso desesperado. No creo que a nadie le guste, le dé placer o le interese revolver la basura. Ay, ¿no ves que esos son grasa? ¿No ves que esas son grasas? Son así porque no se esfuerzan. Nos vamos y pone música, aunque este grasa no le guste, sirvienta, dale. Nos vamos. Chao. Chao, grasa. Decile grasa. Grasa. No, decile de nuevo. Grasa. Chao, grasa. Vamos a sacar esta música y será hasta la próxima emisión de La Vidriera de la Estupidez Humana. Bueno, ¿qué más decir de todo esto? Es serio, ¿no? Gente que no tiene para comer, no le queda otra que buscar comida o algo que encuentren para revender, sea aluminio, sea algo que les sirva para la casa y ahora es un delito. Bien. Estamos hablando de algo muy serio ya. ¿Ah? ¿Qué te parece? Muy, muy serio. Sí, acá querer tapar lo que está sucediendo abiertamente y bueno, y lo tapan con estas cosas, ¿no? Que sea una ciudad
entre comillas, limpia, que nadie tiene necesidades. Entonces, viste, está todo Claro. perfecto, no No pasa se vea la absolutamente. pobreza. Exacto. Y bueno, gente, acá así vamos. Dale, así dale, vamos. a ver, dale alguna subvención a la gente de la calle en vez de prometerle a los israelíes que quieran venir a Argentina, darle una pensión o lo que sea. Total, ¿Qué opinas? totalmente. ¿A los propios ciudadanos argentinos no les importa? No. Es una locura. Bueno, hay un fanatismo Sí, sí. tremendo detrás de muchas de estas cosas que puede llegar hasta taponear la sensibilidad más mínima, que por Sí, ejemplo muchos- es esta, ¿no? El sí, hambre sí. de alguien. Muchas cuestiones de fondo hay, ¿no? Que no se solucionaron nunca y bueno, se Sí. llegan a estos extremos realmente. Sí, totalmente. Y ahí viene nuestro querido Tucu. Ahí viene el Tucu Ahí con el está. tal loco de la semana. Y no soy mosquito y no empezó todavía el verano, pero ya van a venir los zancudos y todo, ¿sabes? Como me chupa sangre. A eso sí le tenemos que meter una multa cuando quiera chupar la sangre. ¿Qué? Sí, ¿Por no. qué, chango? Hay mucho chupasangre, ¿eh? Voy a hacer un curso para convertirlo en vegano a los mosquitos en cualquier momento, porque... Estaría bueno. Sí, esos otros chupasangre que si Eso. vos... Eso no se cura más, no le tiran ningún spray, ningún Nada. flea. Tírale el flea y no se mueren ellos. Nada los afecta. No, parece que se reproducen y mejoran, entre comillas. Tienen un curso de doctorado ahí para ir mejorando en avaricia, no sé, en indiferencia. Real. Máster en todo tienen esto. Ujú. Bueno, yo traigo una noticita, como para Contame. variar, algo loco de este mundo. Y habla sobre la contaminación química. Ah, mira. Yo estoy escuchando ahí el primer bloquecito de ustedes que hablan de los plásticos y la contaminación y que cada vez más plástico. Y vamos a ver esta y dice la nota, advierten que podría ser tan grave como el cambio climático. Y está bueno el título porque generalmente está el cambio climático ahí arriba y cambio climático y todo carbono. Hay mucho, ¿Y hay los mucho. químicos? Ujú. ¿Ah? Si toda la empresa, las mega empresas, todos los proyectos extractivistas están usando decenas de cientos de químicos contaminantes que van a para cualquier lado y que no son peligrosos, ¿qué onda? Dejen de encubrir, chango. Mamma Poneme la mía. cortinita que hay que denunciar estas locuras. Vamos. Un bloquecito del programa La Ala de la Conciencia de la ONG Conciencia Solidaria. Y sí, escuchá, porque hay que escuchar, y una vez que escucha, hace. Porque si no hace, El pasito que falta. es ¿no, como Tucu? dicen, ¿viste eso de la diferencia entre escuchar y oír? El que Sí. escucha, solo captó la información, me he enterado, escuché que tal cosa. Y chao. Pero cuando oís, quiere Sí. decir que lo profundizás. Exactamente. ¿Me entendés? Y ahí empezás a hacer. Porque si escuchás, no haces. ¿Me entendés? Vamos. Bueno, dice, mientras el mundo enfoca su atención en el cambio climático, una amenaza igual de peligrosa crece en silencio, la contaminación química. Y yo decía algo, ¿no creen que la contaminación química no contribuye al cambio climático? Por favor. Ahí nomás. Según un informe reciente de Deep Science Ventures, dice, la exposición diaria a sustancias sintéticas representa un riesgo crítico tanto para los seres humanos como para los ecosistemas, aunque está muy rezagada en términos de acción pública y conciencia colectiva. ¿Ah? Ajá. De acuerdo con el medio The Guardian, esta realidad invisible se esconde en lo cotidiano, en el aire que respiramos, los alimentos que comemos, los productos de higiene que usamos. Sin embargo, no existe una evaluación sistemática ni suficiente control sobre miles de químicos con los que convivimos, muchos de ellos con efectos devastadores en nuestra salud y el medio ambiente. Nosotros no somos conscientes de todo eso. Ujú. Va la persona, no sé, te hago así un raconto del día. Ve, la persona se levanta, me tomo un té, saquito de té, microplástico ahí. Sí. Previo a calentó el agua en el microondas, reventó toda la propiedad del agua. Sí. Después no sé qué cosa con un montón de azúcar ahí, no natural, ¿no? Este azúcar ahí de los ingenios, este azúcar ahí, pum, una mermeladita, unta la tostada, de pan blanco con harina llena de gluten y agrotóxico por el trigo. Sí, las mermeladas inclusive muy contaminadas. Totalmente. Ya sabemos que la fruta está Total, contaminada. previo, si te lavó los dientes antes de comer, porque hay gente que se lava después del desayuno, Que te te metió el mete flúor flúor. en la boca, la neurotoxina al cerebro, ¿ah?
Así arrancas la mañana. Así arrancás y mientras va caminando todo el día estás aspirando los microplásticos que hay ahí. Después empieza el matutino que salí por el balcón y decís, qué lindo el cielo. Pasa el chemtrail, te dice hola, te deja la estela química. Te almorzás un churrasquito. Claro, el churrasquito. En el mientras estaba ahí vibrando con toda la cosa esta, la radiación electromagnética del 5G. Y así te puedo decir un montón de cosas más. A la noche quedás reventado, ¿viste? Te Más imaginás vale. cómo llegás, ¿no? Ni hablar si te afumó un par de puchos, o te afumó otra cosa, o te aspira otra cosa. Sí. Y así, pero se da para hablar de todo. La ropa que te pone. Y uno le dice, bueno, entonces, ¿dónde querés vivir? Bueno, uno vive donde vive, pero es trabajo de uno de ir sacando lo que no necesita. Más vale. Que son muchas las cosas, ¿no? Muchísimas. Exacto, De todo lo que nombraste. Exacto. Realmente yo no utilizo nada. Exacto. O sea, Entonces, hay cosas que no va a frenar, no va a salir con una gomera, baja un chemtrail de ahí. Obvio, y tampoco bueno, lo haría porque es un crimen. Lo imposible no, pero lo podés denunciar en las redes. Exacto, se puede hacer desde Podés hacer otro cosas, lado. podés averiguar qué son esas estelas químicas que dejan ahí, que no son los avioncitos de líneas y de los pasajeros. Exacto. Podés dejar de fumar, podés dejar de usar el microondas, podés dejar de usar pastas dentales con animales. Claro, pastas dentales con flúor y hay otra alternativa. Se Podés puede. alimentarte mejor, Claro podés que hacer más ejercicio. Se puede. Y estoy hablándole para todo el mundo, porque alguien va a saltar y va a decir, vos me estás hablando de mí, el otro va a decir de mí. Pero si esto es de todo el mundo. Nos incluimos, obviamente, ¿no? Porque Exacto. siempre hay para mejorar. Siempre. Yo, por ejemplo, ya hace un poquito menos de un año, he decidido no tomar nunca más. Acá en donde vivo no lo hago, pero cuando voy por ahí iba a un bar a tomarlo con alguien, me pedí un té. Y ya está, dije, no tomo mate, salvo que tengan la hebra y me la pongan en un coladorcito. El saquito nunca más. Exacto. Nunca más, no me tomo más microplástico de ahí. Y así voy, la pasta dental, listo, pasta dental Esta se así acabó. alternativa, Sí. sin ninguna de esas sustancias. Y así te puedo decir un montón de cosas más. Claro. Y algunas más que no van a censurar si la decimos. Deja Bueno, ahí. una amenaza invisible en nuestra vida diaria. Dice, es fácil imaginar la contaminación como humo o desechos visibles, pero la contaminación química opera de forma mucho más sutil. De los más de 100 millones de sustancias creadas por la economía industrial, entre 40.000 y 350.000 están activamente en uso comercial. Muchas de ellas nunca existieron en la naturaleza y su toxicidad aún no está plenamente comprendida. Y yo le agrego algo más, y mucho menos investigada, adrede. Sí. Porque Obvio. cuando te enteras de que no sé qué plástico que lo tenés en la ropa te puede causar cáncer de piel y no te lo dicen, o el aluminio en los protectores solares, por ejemplo. sí. ¿Por qué tiene que tener aluminio en un protector solar y que entre por la dermis? Increíble. Para te refractar el protege sol. Supuestamente del sol. Déjame, joder. Sí está lleno de alternativas de protectores solares espectaculares también, ¿ah? Claro Y muy que sí. bueno, y súper confiable. Pero no está aprobado por no sé qué cosa internacional de la piel y de la investigación del cáncer. O Y tal ponete a marca de investigalo. moda, o tal marca de Claro. moda y todos van y compran Claro, esa marca. pero si no está aprobado y porque no lo quieren aprobar, voy a exigirle a esa organización internacional que se pongan a decirte si ese protector con esos ingredientes sirve, te van a tener que decir que sí, salvo que mientan, y empecemos a eso, ¿no? Con los derivados de petróleo y un montón de... pero vos no vas a usar nada. Escuchame, no voy a usar nada que contamine a mí ni al mundo. ¿Y Exacto. cuál es? Si vos me decís que vos la vas a usar, entonces vos sos el contaminador. Y si la mayoría hiciera eso, ¿no? Claro. ¿Cuántas cosas se caerían, ¿no? Por su propio peso. Entonces ya saldrían del mercado, ponele. Pero si ¿sabes que está tan obesa esa cosa? claro. Y no se caen porque el sistema la está sosteniendo Claro, y pagando para sostener. claro. Pero con todo respeto, digo, tan obesa ya. Sí. ¿Me entendés? Mm. Escucha esto es interesante, dice. La falla del sistema. ¿Por qué no se actúa? Escucha, el informe pone el dedo en una llaga incómoda. La regulación actual simplemente no está funcionando. La mayoría de las evaluaciones de seguridad química ignoran los efectos acumulativos, que es un gran problema, porque todo lo aíslan. Dicen el flúor por acá, no sé qué, el arsénico del agua, los metales pesados, no sé qué. Junta todo, mamila, te estás tomando veneno. ¿Me ¿Qué te entendés? parece, Tucu? Exposiciones prolongadas, dosis bajas que pueden ser más dañinas de lo esperado. Esto es particularmente grave en el caso de los disruptores endocrinos, que no siguen un patrón lineal de toxicidad. Ahí tenés los agrotóxicos que están en la verdura. Exacto. Te venden verdura con veneno. Claro. Y nadie dice ningún bardo y te lo siguen vendiendo como si está todo bien. Y en la facultad te enseñan que está todo bien. Estamos re locos, Charno, Ay, está ay, loco, ay. ¿me entendés?
La forma en que se evalúa la seguridad está obsoleta. Me gusta esta página, me la guardo ya porque si hablan así la tienen clara. Asume que menos es menos, cuando en realidad algunas sustancias son más peligrosas en microdosis. Esto invalida muchos protocolos actuales de prueba y permite la circulación de productos potencialmente peligrosos sin una supervisión adecuada. Esta falta de control también se traduce en una enorme disparidad de información entre industria, autoridad y consumidores. La contaminación química sigue siendo una caja negra para la mayoría de la población. Y Pandora, ¿me entendés? Porque de ahí te sale cualquier cosa. Claro. Dice, el cuerpo humano se ha convertido en un depósito involuntario de compuestos tóxicos. Sí, cuando son que vienen de afuera. Ahora, cuando vos sos el que lo mete para adentro, es voluntario. Claro. Yo sé que esto me hace mal, pero con un poquito ando bien. La pelota. Bueno, así cada vez gente más joven está tremendamente enferma. Sí, totalmente. Escuchá lo que revela este informe. Dice, más de 3.600 químicos sintéticos solo en materiales que están en contacto con los alimentos están presentes en nuestro organismo. 8 decenas de estos son considerados de alta preocupación. Y nadie se impone. La investigación documenta correlación y causalidad clara entre las sustancias y enfermedades graves como infertilidad, cáncer, daño al sistema inmunológico, hepático, cardiovascular y más. Decime en qué facultad de medicina hay una materia que te diga la toxicidad de los productos que consumimos. No existe. ¿Cómo no te van a enseñar eso? Y después sale la persona y dice, toma la aspirina esta para el dolor de cabeza. En vez de decir, te estás consumiendo veneno y te hace doler la cabeza y tenés la hormona con un desastre. Hay gente con 30 años y está llena de cana en la cabeza y nadie se preocupa, parece que es normal. Claro. ¿Y? En 30 años vos lo ves, parece que ya están rozando los 60. ¿Y qué Por pasa? eso te digo, los cuellos inflamados, hinchados. Claro. La hormona destruida. Y no, sigamos con el asadito, el maní, la cerveza. No, chango, escúchame. ¿Sabes qué? No te importa un pomo la vida. No me venga a decir que qué linda la vida ni nada si te está envenenando y no hace nada para dejar de hacerlo, ¿me entendés? Vamos a la parte final. Dice, la contaminación química va de la mano con otro desafío global. El uso excesivo de plástico. Y esto se habló hoy en el programa un montón. Estudios recientes advierten que ya hemos cruzado el límite seguro de presencia de contaminantes ambientales con plástico y microplástico presentes desde la infancia hasta la vejez. Y antes de la infancia, ya en el feto. Ya lo hemos hablado. Sí. Ya se sabe que han cruzado la placenta. Ya están en el semen y en los ovarios, los óvulos. ¿Me entendés? Una locura. Muy grave. Y todo eso se suma a todo lo que venimos hablando, ¿me entendés? Es tremendo. Bueno, lo último dice, ignorar la contaminación química es ignorar una emergencia de salud pública y ambiental que ya está en marcha, aunque sus efectos son menos espectaculares que los incendios o las sequías provocadas por el cambio climático, sus consecuencias son igual de profundas y duraderas. Para quienes trabajamos en responsabilidad social, esta es una llamada urgente a integrar criterios químicos en nuestras estrategias de sostenibilidad, innovación, compra responsable y bienestar humano, porque no se trata solo del planeta, se trata de nosotros. Y yo le sumo, se trata de todos. Chango. Exacto. Porque ahí la han errado ya. Yo soy así. Que es verdad. A ver, porque si no es antropocéntrico esto. Se trata de todo, chango, acá los animales, se trata de los vegetales, de los minerales. ¿Me entendés? Estamos enfermando el planeta con todo esto. Entonces empecemos a cuidar todo. Cuando la óptica está solo en uno, no resolvemos el problema. Si vos tenés una huerta y solo regalas zanahorias, se te muere el rabanito, chango. Exacto. Rega todo, crece todo. Claro. Cuida todo. Exactamente, Tucu. Así es. Un gusto, hasta la semana que viene. Y dejemos de hacer lo que ya sabemos que está mal. Exacto. Dejemos, porque si no hay algo retorcido en nuestra conciencia. Hay algo hay como paga una cuota de suicidio así, bien financiada, chango. Basta. Si te quiere un poquito, lo deja de hacer. Nos planteemos cuánto queremos la vida entonces. Es así, Tucu. Nos vemos. Es así. Y justamente yo traigo una nota que dice, ¿le damos la importancia verdadera a la problemática del ambiente? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Hay diversos factores que incluyen, por ejemplo, la falta de percepción de los problemas, la distancia con la naturaleza, el consumismo, el individualismo, así también como la falta de información y educación ambiental, que siempre en las escuelas está muy por arriba, totalmente. ¿no? Bien, es un problema complejo que involucra factores psicológicos, culturales, económicos y sociales. Para fomentar una mayor preocupación
Es necesario aumentar la sensibilización, promover la educación ambiental y abordar los intereses que obstaculizan la acción climática. Se cree desde hace un tiempo que la gente se muestra a favor de la conservación de la naturaleza, que considera que el deterioro de la misma es un problema grave y que piensa que alguien debería hacer algo al respecto con urgencia. Todos tenemos que comprometernos, porque es así, ¿no? Aunque también se tiende a aceptar una responsabilidad difusa en la que los culpables somos todos y a expresar que la capacidad de actuar está en unos pocos. Los profesionales relacionados con la problemática ambiental y el gobierno, es decir, los que saben y los que tienen el poder. He dedicado, dice, los últimos 30 años de mi vida al periodismo ambiental, escribiendo artículos sobre educación ambiental, contaminación de ríos y mares, implementación de políticas ambientales tanto locales como provinciales y nacionales, las consecuencias del cambio climático, la implementación de la educación ambiental en las escuelas y en los colegios, la protección de la biodiversidad tanto vegetal como animal, entre tantas otras temáticas. Algunas veces siento como si observara una lenta extinción y un panorama interminable de lo que podría ser el mundo, tal como lo conocemos, ¿no? Dice, no quiero decir que la Tierra esté a punto de colapsar, pero en los próximos 100 años, bueno, tiene una visión bastante, digamos, positiva, ¿no? Porque yo no creo que esto dure muchísimo más si seguimos así, ¿no? Vamos a realmente. La que hereden puede ser muy diferente, ¿no? La temperatura está aumentando con fenómenos meteorológicos cada vez más violentos. Los glaciares y los hielos de los polos están desapareciendo. Muchas especies vegetales y animales ya fueron, ni existen. Totalmente. Solamente se la pueden ver en los museos como un recordatorio de lo que fue, de lo que existió. La composición química de los océanos está cambiando como la capacidad de los bosques para almacenar carbono. Cambios tremendos, ¿no? Sí. Durante todos estos años se pregunta él, ¿no? ¿Estamos implementando soluciones o simplemente estamos dispuestos a seguir con las acciones en primera instancia que causaron los problemas? O sea, nos quedamos con la teoría, ¿no? Sí. La respuesta es sencilla. Nosotros como especie humana estamos fallando con respecto a los problemas ambientales, ya sean pequeños o grandes. Y dice, me refiero a la biodiversidad, los océanos, la deforestación, el agua, la política ambiental, la educación ambiental, la economía ambiental y el cambio climático. Al día de hoy, los líderes políticos tantos locales como provinciales y nacionales, los dirigentes industriales y empresariales, los que tienen el poder, ¿no?, en los medios de comunicación y la gente en general, ven los temas ambientales más como una molestia que como una oportunidad para proteger la belleza del mundo que hemos heredado. Ven un conflicto entre el medio ambiente y la economía. Sí. Ellos no entienden que el mundo es en solamente los últimos 50 años ha cambiado drásticamente y que sin un medio ambiente sostenible, nosotros como especie estamos llevando el mundo al desastre. Así que la responsabilidad es de todo, gente. No podemos regodearnos en la desesperanza, pero necesitamos movernos, estar ocupados y comenzar a efectuar cambios, ya sean estos locales o regionales. Necesitamos comenzar a hablar y principalmente actuar acerca de estos temas más franca y abiertamente, apoyar a los medios de comunicación. Bueno, pero los medios de comunicación también, gente, tienen lo suyo, ¿no? Y a la gente que actualmente exploran la complejidad de los temas ambientales y presionar a nuestros gobiernos a través de acciones democráticas. Estamos muy enfermos y no nos damos cuenta. Enfermos de soberbia, de materialismo, de codicia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podemos reaccionar. Obvio, siempre se puede. Podemos hacer un examen de conciencia, entrar en conversiones con nuestro ser profundo, elevada que hay dentro nuestro y ver si podemos transformarnos, aunque sea en algo. Interesante, ¿no? Esto que coloca esta persona. ¿La verdad? Antes de que sea demasiado tarde. Terminamos diciendo, si la Tierra está molesta, cada vez más enojada, es por culpa de
todos. Cada vez le hacemos más daño. Y cuando la culpa es de todo, no significa que ella no sea de nadie en particular. Es de cada uno según su grado de responsabilidad. Esto lo escribió Christian Frers, es técnico superior en gestión ambiental y técnico superior de comunicación social, es periodista. Muy bueno esto que escribió, realmente, ¿no? Muy lo que decimos nosotros siempre. Sabemos y conocemos, algunos, otros ni están enterados, pero aquellos que conocemos la problemática del ambiente, todo lo que está sucediendo, si ya lo sabés, tenés que actuar. No te podés quedar con lo escrito, con la letra muerta, como yo siempre digo, ¿no? Totalmente. Hay que hacer. Si no esto, ya sabemos a dónde va. Totalmente, porque clarísimo. el discurso no mejora la vida realmente, ¿no? Así es. Bien. Bien, por los derechos, decilo fuerte, abogada Cecilia Domínguez, el gobierno elimina retenciones en la exportación de minerales, hierros y metales. Espectacular. Ya regalando todo. Andar a revolver la basura, tenés que pagar 900.000 pesos. Y a esto le regala todo. Y esto se pueden llevar todo sin pagar un mango. Una décima en las retenciones. Qué lindo. Hablame de entreguismo. Vamos con Cecilia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este segmento del programa de radio Las Alas de la Conciencia. Yo quiero que hablemos sobre un tema que estuvo circulando durante la semana, pero que en definitiva viene enganchado de un montón de cuestiones que ya hemos analizado en lo que es el derecho del ambiente y la protección del ambiente, que es este avasallamiento que viene realizando el Poder Ejecutivo respecto de determinados sectores del ambiente. Por ejemplo, cuando hemos visto la ley de bosques, la ley de glaciares, cuando hemos analizado el tema de RIGI respecto de las empresas y estos beneficios que le concede el Poder Ejecutivo Nacional a las empresas para que puedan de alguna forma comercializar los bienes de la naturaleza, destruir los territorios en donde se encuentra, exportarlos y quedarse con la plata, ¿sí? Sin que esta plata sea volcada al pueblo argentino, porque de alguna manera también estamos viendo toda la situación económica que se está desarrollando en lo que es la población argentina, que dista mucho de lo que enuncia de alguna manera el Poder Ejecutivo a través de sus cadenas nacionales y a través de las diversas plataformas con las cuales se comunica, ¿sí? Bueno, en este caso, Milei hace días atrás lo que acaba de hacer es precisamente reducir, eliminar lo que son las retenciones a la exportación de minerales, hierros y metales. Y si se acuerdan, hace días atrás, un poco antes, también el presidente manifestó justamente en la inauguración de la Rural, un evento ultra antropocentrista, esta reducción, ¿sí? o esta decisión que beneficiaba al campo respecto de la exportación de cereales y carne. Partes justamente desmembradas de seres vivos que tenían derecho a vivir y que de alguna forma reducían esa carga impositiva que estaba abocada a ese sector del campo. Y acordémonos también, ¿no?, de este decreto que salió como a principios de año, el 133/25, que encima también habilitaba lo que es la exportación de vacas de seres vivos a pie, ¿sí? Estamos hablando de una medida que viene a retroceder porque se había justamente prohibido este tipo de exportación ya para 1970 y vuelve a entrar en vigencia una medida totalmente retrógrada, totalmente antropocentrista, totalmente vetusta, ¿sí? Que realmente creo que el gobierno se tiene que plantear algunas cuestiones que obviamente no tienen la capacidad para planteársela. Pero bueno, en este caso justamente el boletín oficial termina emitiendo un decreto que es el 563 del 2025 y que lo que es este decreto es establecer un 0% de lo que es la alícuota del derecho de exportación, ¿sí? Y del derecho a exportación de que, bueno, justamente de estos bienes que producen estas provincias, que básicamente quienes se ven más beneficiosos, por ejemplo San Juan y otras provincias más,
que es justamente lo que es la minería no metalífera, la metalífera, lo que son las rocas de aplicación o los combustibles, lo que son las piedras preciosas y semipreciosas, ¿sí? Para este caso va a haber una reducción y, digamos, van a poder realizar esta exportación sin que se le esté planteando este impuesto, ¿sí? Y obviamente lo que busca hacer es beneficiar a las empresas, como les dije hace un ratito, reducir esa carga impositiva de estos sectores y beneficiar en el marco de toda esta ideología que está teniendo este gobierno. Ya lo hemos visto con el tema del RIGI, ¿sí? Que busca justamente beneficiar a las empresas respecto del pueblo, ¿sí? Y respecto de los territorios, los derechos ambientales, el derecho a la salud, porque no nos olvidemos que todo este extractivismo y todas estas actividades antrópicas de alguna forma afectan ese ambiente, modifican ese ambiente, hacen una modificación de toda esa cadena trófica y lo que hacen es perjudicar a las comunidades, tanto de los pueblos originados como a los mismos habitantes, ¿sí? Lo vemos en muchísimos casos que suceden en los diferentes territorios a nivel nacional, ¿sí? Y al eliminar estas retenciones, que básicamente lo que hacen es justamente hacerlo, digamos, en este caso particular a lo que es la minería, viene de la mano de todo este planteo que viene haciendo el gobierno a través de, digamos, la aplicación del RIGI, ¿sí? Que es el régimen de incentivos para grandes inversores, que fue votado en la Ley Bases de junio del 2024, no sé si recuerdan, y que de alguna forma establece todo este conjunto o todo este paquete de medidas económicas que hacen, por ejemplo, que las empresas no tengan que pagar derechos de exportación, que de alguna forma mantengan una estabilidad jurídica de acá a 30 años, ¿sí? Que haya un tope de regalías, que haya exenciones impositivas, ¿sí? O sea, que puedan básicamente trabajar y hacer su actividad antrópica, extractivista y extraccionista sin que el Estado los esté regulando. Y la verdad es que todo esto va en contra y en detrimento, primero, de los bienes de la naturaleza, de los bienes comunes naturales, pero a su vez también de leyes de carácter nacional, ¿sí? Y de carácter internacional, porque vuelvo a decir lo que digo en cada uno de los segmentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú que establece de alguna forma la obligatoriedad por parte de los gobiernos de la participación ciudadana a la hora de tomar decisiones respecto de las modificaciones del ambiente. Y eso no se está cumpliendo y eso no se está realizando y de alguna manera está obligando a que muchos abogados ambientalistas y animalistas tengan que recurrir a la justicia a través de amparos o medidas declarativas de inconstitucionalidad para la obligatoriedad del cumplimiento de estas acciones. Bueno, veremos qué es lo que sucede, veremos si alguien presenta algo en San Juan y por lo pronto la verdad es que este gobierno nos está haciendo trabajar muchísimo porque de alguna forma cada semana, cada día sale una noticia, una resolución, un decreto que termina perjudicándonos. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y seguimos con la misma temática. Vamos Bien. a Mendoza. Uspallata ejerce su derecho a la autodeterminación. El pueblo de Uspallata una vez más dijo no al megaproyecto minero de cobre que ya sabemos San Jorge, Sí. que se instalaría en la naciente del río Mendoza, a 40 kilómetros de la localidad. En su lugar proponen la creación del área protegida Polvaredas, porque Uspallata, que busca conservar la biodiversidad del ecosistema alto andino y garantizar un ambiente saludable para todos los habitantes. Este proyecto vecinal tuvo un 85% de aprobación de la concurrencia, informan en un comunicado de la Asamblea. Hace 17 años que sostienen la negativa y como consecuencia muchos han sido perseguidos, criminalizados y todavía enfrentan graves causas judiciales armadas
por los delitos de coerción ideológica y amenazas coactivas. Todo hermoso. Es así. Desde la Asamblea por el Agua Pura de Uspallata definieron a la audiencia convocada por el gobernador Cornejo como un montaje ilegal, vaciada de cualquier tipo de legitimidad, alejada de la población, con acceso restringido, que esto lo hemos leído muchas veces, no vinculante, armada solo para cumplir una formalidad y eludir la licencia social, ¿no? Una gran caravana llegó de distintos puntos de la provincia hasta el predio de la parroquia a manifestar su rechazo y continuar defendiendo el agua pura de Mendoza. En un comunicado emitido por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, se informaron los resultados preliminares de la audiencia pública que se realizó el pasado 2 de agosto con 2.400 asistentes en un predio de la parroquia del pueblo. De esta manera, totalmente, bueno. De esta manera se ha certificado con protocolo notarial el pronunciamiento fundamentado de 1.592 testimonios presenciales de personas mayores en contra de este proyecto San Jorge. A esto se agregan 137 testimonios de menores y más de 100 dibujos de niñeces, ¿no? En contra de esta aberración, los niños, ¿no? Qué bueno, che. Muy bueno. Aún se siguieron recibiendo cientos de adhesiones virtuales hasta el día 5 de agosto, hasta las 11 de la noche. Bien. Sobre la audiencia convocada por el gobierno provincial en prioridad privada de San Jorge, los asambleístas expresaron: tal es el grado de distopía como representación simbólica de la audiencia oficial que hasta han colocado precintos inviolables a las personas que ingresaban en una suerte de parodia de Un Mundo Feliz, ¿no? Es este libro tan conocido de Huxley, ¿no? Dice: independientemente de este tipo de aberraciones, una audiencia pública en lugar privado es un oxímoron, como lo es el de minería sustentable. Y agregaron: por eso desde nuestra asamblea, con la inestimable y desinteresada ayuda de numerosos vecinos de Uspallata, otras asambleas y demás colectivos de todo Mendoza, parroquias, escribanos, abogados, emprendedores locales y un montón de adhesiones de otros territorios, organizamos la audiencia pública del pueblo, completamente legítima, auténtica y con respaldo legal. Esto no fue una pavada. Sí. Con libre acceso y sin ningún tipo de restricciones para participar, con una metodología dinámica y ágil que permitió en un solo día certificar legalmente un pronunciamiento masivo en rechazo al proyecto San Jorge. La audiencia del pueblo se realizó de manera totalmente pacífica, en un marco de respeto y con todo tipo de expresiones, sin propaganda, sin pauta, sin acarreo clientelar, sin grupos de choque amedrentando, sin seguridad privada cortando el acceso, sin lobistas mirando feo, sin funcionarios ni empresarios con intereses creados, sin medios pautados difamando e injuriando, sin insultos, ni descalificativos, ni estigmatizaciones, ni fundamentalismos, sin erogar un solo peso de las arcas públicas y sobre todo sin necesidad de tener que rendirle cuentas ni deberle favores a nadie. Lo hicimos de manera totalmente autónoma, autogestiva y en el marco del derecho consuetudinario, a la autodeterminación de los pueblos. Reafirmaron su compromiso con la defensa del agua, confirmaron que vamos a seguir insistiendo en nuestro reclamo genuino y fundamentado, como siempre, en el conocimiento empírico multidisciplinario de todas las ramas de la ciencia, de manera pacífica, ajustados a derecho, sosteniendo colectivamente en la buena fe de quienes lo llevamos adelante y asistiendo en razón y en más elemental sentido común. Durante toda la jornada hubo muchas banderas de Palestina también, muy bueno. Y el rechazo contundente a la empresa estatal, sabemos quién, Aguas Israelí, que es Mekorot, sí, que tiene contratos firmados por la provincia, pero nadie sabe de qué se tratan esos acuerdos. Ya es claro, no necesita que sepamos los acuerdos, le quieren sacar el agua a Mendoza, como a todas las provincias que puedan dárselo captar, a las mineras, ¿no? Y cobrarle fortuna a la gente. Y cuando no la pueda pagar, te cortan el agua. Tal cual. Terminamos diciendo: la iniciativa recibió apoyo y solidaridad de distintos sectores y personas reconocidas como el cantante Manu Chao y culminó con una masiva movilización por las calles de Uspallata para reafirmar que San Jorge y la minería no tienen licencia social y para dejar en claro que la sociedad mendocina no va a renunciar al derecho de acceso al agua y a un ambiente sano.
muy bueno. La unión, Espectacular. gente, hace la fuerza. Y cuando haces las cosas blanqueado, ¿no? Todo ahí que se vea, que nada oculto, Ujú. las cosas resultan, ¿no? Hacer las cosas Excelente. como corresponden. Bien, sigamos hablando de esa audiencia y Dale. un testimonio de un vecino que está buenísimo. Ajá. El Xantato y la lavandina. A ver. Ministra, no subestime al pueblo de Uspallata, pidió Obvio. un vecino. Un docente de Uspallata que intervino en la audiencia del gobierno y San Jorge cuestionó en duros términos a Jimena Latorre por usar la lavandina como ejemplo. Viste que siempre te dicen, tranquilo, un detergente o una lavandina o un aerosolcito y nomás. Mira vos. No pasó desapercibida para los vecinos de Uspallata la comparación que hizo la ministra Jimena Latorre de la lavandina con los 4 químicos que usarán en San Jorge para separar el oro y el cobre de la roca y que fueron analizados en un informe de la Facultad de Medicina cuyas conclusiones el gobierno se niega a discutir. Te lo ¿por dice qué la Facultad será? de Medicina y no. Uno de los oradores que el miércoles pasado se paró frente al micrófono en la audiencia del gobierno y San Jorge le pidió a Latorre, ministra, no nos subestime, en referencia a la llamativa metáfora que usó la funcionaria. Diego Sepúlveda, docente y vecino de Uspallata, arrancó con un cuestionamiento del ferro operativo de seguridad que rodeó la audiencia organizada por el oficialismo, lejos de la cabecera de Uspallata. Tenés que pasar 5 anillos de controles, te ponen un precinto, estás lejos Eso y sí. tenés que pedirte el día para venir, detalló. Qué loco. Después enumeró las carencias de la villa cordillerana, la falta de trabajo y las consecuencias de la megaminería. El desempleo y la falta de oportunidades son los argumentos principales de los oradores que se han pronunciado a favor de San Jorge. Siempre te prometen de todo. Andá ve cuánto laburo dieron en Andalgalá para que tenga una idea en Catamarca. locura, Y cuánta una gente vergüenza. enferma hay. Uf. Empezaron con la falta de inversión en salud, educación y seguridad. El gobierno provincial y municipalidad han descuidado Uspallata a propósito. Por ejemplo, el basural a cielo abierto, un camping municipal cerrado, la energía eléctrica paupérrima, los malos salarios estatales y privados en número. Tiene muy claro la gente que a veces hasta el mismo gobierno previamente empieza a darte todas estas malas condiciones de vida y después Para te que vos- promete que la Claro. minería te lo va a resolver. Sí. Es muy loco, pero la gente ya está avivada. Cuando quedaba un minuto para el final de la exposición, Sepúlveda blandió la foto de la esposa de Alfredo Cornejo, Lucía Pannocchia, con una remera con la leyenda "No a la megaminería que contamina, seca, saquea y corrompe". En el 2015 ondeaban estas banderas y eran la propaganda de campaña. A la ministra de Ambiente le quiero decir que no nos subestime. Somos el pueblo de Mendoza diciendo que el Xantato es como la lavandina. La invito a tomar agua con Xantato. La Claro. minería corrompe a nuestros gobiernos. Tal cual. Espectacular. Y acá está el link en esta página que es editorialmendoza.com.ar. Está el link donde está el video de YouTube para ver el vecino exponiendo, ¿no? Perfecto. Lo mismo dicen con todo. En una época decían de alumbrera que el cianuro no hacía nada. ¿Te acordás? Vení, tomate un vasito. Yo me tomo uno de agua mineral de donde vos sacás el agua para la minera y vos le pones unas gotitas de cianuro. Veamos si Exacto. podemos charlar después. Porque posiblemente la única Cuánta charla sea en estupidez. el velatorio tuyo. Cuánta estupidez realmente. La verdad que sí. Y siguen tildando a la gente de estúpida, de ignorante. Lo bueno es que ya estamos muy avivados con esto. Ya estamos O sea, cansados. al principio, lamentablemente, nos pasaron por encima prometiendo el oro y el moro, pero a esta altura, no. La megaminería ha contaminado todos los países donde está, le ha sacado el agua a los pueblos, la mentira del empleo. Pues sí, hay empleo indirecto porque contratan un montón de empresas, terciarizadoras y todo. Sí, pero se llenan de plata esas empresas por poco tiempo y después las van descartando. Muchas de ellas se usan solo en las etapas iniciales y después no. Y la Es gente así. que vive ahí en alta montaña está expuesta a los polvos con metales, un montón de cosas. Y, pero hace falta megaminería. Sí, pero ¿en qué cantidad y con qué metodología? Para este sistema y la cantidad de consumo que la gente tiene ahí como una enfermedad ya instalada, que hay que consumir en vez de reciclar lo hecho. Y las metodologías nadie se va a cuestionar. Los químicos que usan, la cantidad de electricidad que consumen, el agua que nos roban y contaminan, que no van a pagar nada de retenciones. ¿Y qué más querés que nos digan para darnos cuenta que está todo mal? Pero por Dios. Lo único Hay que que falta, ser- como iba a pasar en un momento en Andalgalá, que había un proyecto minero Pilceo 16 en Sí, medio de la tal plaza cual, de Andalgalá. tal O cual. sea, esa era la última. No, si ya lograban eso, no sé. No sé. O sea, realmente ni no Guerra sé. de las Galaxias se le Sí, acerca por a la Dios. ficción de esa. Dios mío. Imagínate que te digan el pueblo, bueno, muden todo En la porque plaza, en el la cráter plaza. ahí. Dios mío.
bueno, así va la cosa. En algún momento va a pasar. Cuando el hambre voraz del extractivismo crezca, nos van a rajar de los pueblos. Y uno va a decir, Sí. che, ahí lo que queremos. Bueno, como hacen con los pueblos originarios, ¿no? Que los sacan Exacto. para todo lo que ellos quieren y Exacto, fuera. como hacen en Gaza y como hacen en todos lados. Quiero lo Ay, que tenés Dios. vos ahí, te va. No te querés ir, pum. Bomba, Dios mío. disparo, presiones, pobreza y todo. Bueno, No. gente, nos tenemos que poner más la camiseta del cuidado de la vida. Es así. No somos ni ambientalistas, ecologistas, el cuidado de la vida, le llamemos así. Sí, sí. ¿Ah? Para Sí. no etiquetar más. Es así. Bueno, llegamos al final de hoy. Hoy sí. Bueno, gente, gracias por estar del otro lado, por semana a semana Así es. escucharnos, ¿eh? Un saludo enorme, siempre agradecido a la audiencia, a las radios que siguen retransmitiendo ahí del otro lado.